Hechos 15, perdón, estamos en Hechos. Uy, ando pensando en otra cosa, hermano. Hechos capítulo 15. El día de hoy, hermano, hemos llegado a una encrucijada en cuanto a la enseñanza. Es un momento crucial. Y a partir de hoy, hermano, vamos a poder llegar a una conclusión de manera certera acerca de nuestra fe en Cristo. Es decir, hermano, la fe y yo que usted tenemos en Cristo es una fe genuina. Es la fe que demanda el Señor para que usted y yo seamos salvos. ¿O es una fe basada en otro tipo de situaciones? Apaguen los micrófonos, no los tengan prendidos, por favor. Fíjese bien, existen diferentes opiniones o desacuerdos acerca de temas secundarios que se enseñan en las distintas iglesias cristianas. Es decir, no todos los pastores coincidimos en la doctrina, y con eso no estamos diciendo que la doctrina es irrelevante. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra es importante, pero no todo lo revelado en la palabra tiene el mismo peso. O sea, hay cosas, hermano, que son vitales y hay otras que van a causar ciertas diferencias. ¿Me explico? Porque no todo es esencial al evangelio. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí estamos seguros, como cristianos verdaderos, que Cristo va a volver por segunda vez? ¿Cuántos de aquí estamos seguros? Todos, ¿no? Porque somos cristianos verdaderos. Cristo va a volver por segunda vez. Perfecto, hermano. Pero no todos los pastores y los cristianos estamos de acuerdo en los detalles o en el orden de los eventos. Hay quien dice que no va a haber milenio, hay quien dice que no va a haber rapto, pero son cosas, hermano, que no afectan en nada, por así decirlo, a la salvación. Lo malo sería que no creyéramos que Cristo va a regresar por segunda vez. Eso sí sería delicado. Pero estas diferencias, hermano, aunque son legítimas, acuérdense, bautistas, pentecosteses, diferencias, ¿sale? No deberían ser causa de división o enemistad en la comunión cristiana. Seguimos siendo hermanos en Cristo, ¿sale? Pero hay momentos, hermanos, en los que guardar silencio no es una opción. Es decir, cuando el evangelio está de por medio, debemos enfrentar el error y contender por la fe. ¿Dónde dice esto, hermano? En Judas, es un solo capítulo, el libro de Judas, o la carta de Judas, perdón, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Ahí es, hermanos, donde tenemos que pararnos firmes y decir abiertamente: si tú enseñas esto, eso no lo enseña la Biblia. Tú no puedes vivir como se te pegue la gana, no puedes. ¿Vale? Porque yo sé, hermano, que hay pastores que enseñan que no pasa lo que, como tú vivas, tú eres salvo, siempre salvo. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y salvador. Y de eso se trata el tema del día de hoy, hermano. ¿Cuál es la fe en la que tú y yo descansamos para decir que somos salvos? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros pequeños como iglesia? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros jóvenes? Como adultos, hermano, ¿cuánta culpa seguimos cargando? Porque escuchamos que un pastor dice tal cosa y como no explica, o como nosotros no queremos entender, entonces ya fallé, entonces ya Dios no me ama. Ya Dios se olvidó de mí. Ya Dios no quiere nada conmigo. Y entonces, pues, ¿quién va a ser salvo? Y eso, hermano, provoca conflictos.
Y eso, hermanos, es lo que vamos a ver en el día de hoy, en el capítulo 15, de la siguiente manera. Hechos 15, 1 al 5, vamos a leer, pero antes vamos a orar, ¿le parece? Alguien présteme una plumita negra, otra vez tuve un error en esas computadoras, no sirven. Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Queremos pedirte, Santo Espíritu de Dios, que obres en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, para que esta palabra, Señor, pueda ser ese parteaguas, como lo es en el libro de los Hechos, Señor, en nuestra vida, que a partir de hoy, Señor, podamos caminar en esa libertad en Cristo, Señor, sabiendo que le pertenecemos y enseñando eso, Padre, que la salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 15 del 1 al 5, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Como usted se ha dado cuenta, hermano, durante 14 capítulos, todas las semanas que hemos estado predicando el libro de los Hechos, que son más semanas que 14, hemos estado viendo cómo Dios está haciendo su obra, cómo Dios respalda la obra, cómo Dios permite todos los sucesos cuando viene la dispersión, cuando viene la persecución, cuando viene el martirio de Esteban, cuando Pablo es convertido al cristianismo y se vuelve defensor de la fe, cuando empieza la persecución a la vida de Pablo, todo lo que hemos visto, hermano. Pero el día de hoy, hermano, este capítulo 15 es el parteaguas, porque hasta el día de hoy, hermano, usted se va a dar cuenta que la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre. Pero algo va a suceder, hermano, que ya Jerusalén no va a tener tanta relevancia a partir de este capítulo, y alguien más va a salir de la escena llamado Pedro. Hoy es el último capítulo que se le menciona a Pedro en el libro de los Hechos, y a partir de aquí solamente es Pablo. Y eso, hermano, es súper importante, porque las personas que se iban a convertir de los judíos al cristianismo tenían un problema, hermano, un problema cultural, un problema étnico, un problema de muchas generaciones acerca de la enseñanza de sus padres. ¿Se acuerda cuando las personas, los fariseos, escribas y saduceos reñían con el Señor Jesús? Que les hubo que decir en una ocasión: el vino nuevo se echa en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos. Porque si echamos vino nuevo en odres viejos, los odres viejos se van a reventar y el vino nuevo se va a desperdiciar. Y con esto, hermano, no está diciendo el Señor Jesús que bueno, pues los viejitos pues a la basura, ¿no? Ya el mundo es de los jóvenes. No, no está diciendo eso. Está diciendo, hermano, que tenemos que ser sensibles, los jóvenes tenemos que ser sensibles con las personas mayores que tienen sus pensamientos y tienen sus costumbres arraigadas. Tenemos que ser sensibles, y las personas mayores deben comprender que va a haber cambios, sí o sí va a haber cambios en nuestras vidas. En el mundo va a haber cambios. Y no nos podemos sentar en la hamaca del recuerdo y pensar que tiempos viejos fueron mejores, porque Dios sigue obrando.
Y hay una generación, hermano, que nos está rebasando, y si no sabemos comunicarles y pasarles la estafeta del evangelio, hermano, no habrá muchas iglesias en el futuro que crean en la fe genuina. Habrá un montón de sectas, pero iglesias, quién sabe. Y es tu deber y mi deber pasar esa estafeta de manera correcta. Mira, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, hermano. Dice entonces que se viene una ¿qué? Una discusión. ¿Cuál era la discusión? Reina Valera, versión 60, en el versículo 5, dice que estas personas de la secta de los fariseos es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero antes de abordar el tema, hermano, vamos a ver unos pasajes que son súper importantes para el texto que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es Pablo hablando. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gálatas 1 y versículos 4 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. En estos dos textos, hermano, confirman que la salvación es solo por la obra de Cristo. No hay otra forma de ser salvo. O creemos en Jesucristo como dicen las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Bueno, que Cristo vino en carne, que Cristo es Dios, que vino en carne y a través de una mujer llamada María vino a este mundo como ser humano, 100% Dios, 100% humano, que vivió 33 años y que durante 3 años y medio, su ministerio terrenal se cumplió. Y se cumplió al morir en una cruz, crucificado como morían el peor de los ladrones. Se les llamaba malditos de Dios a los que morían crucificados. Y él murió de esa manera, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso, hermano, es el evangelio de la salvación. Si tú quieres ser salvo, necesitas creer en Jesucristo y necesitas forzosamente aceptar estos hechos. Si tú no crees eso, hermano, no puedes ser salvo. Porque el único que nos podía redimir delante de Dios y ponernos en una buena relación con Dios es ¿quién? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si alguien tiene una duda, si alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo, puede hacerlo. Al final le respondo sus dudas. Pero esa es la base del evangelio. La obra de Cristo en la cruz y en su persona. Esa es la base del evangelio de la salvación. Ahora, Gálatas 2, 11 al 16 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué le estoy leyendo este texto, hermano? Porque lo que vamos a ver aquí en Hechos
En el concilio de Jerusalén ya había pasado lo de Gálatas. Cuando Pedro habla en el concilio de Jerusalén, ya lo había reprendido Pablo. Y porque estamos viendo, hermano, que cuando se trata del evangelio, tú y yo no podemos permitir ese tipo de conductas. Tenemos que reprender esas conductas, obviamente, hermano, en amor. Hay una diferencia cuando yo le digo a un hermano, como le dije ahorita a los maestros, maestros, solamente pónganse de pie, quiero saber quiénes enseñan, cómo estás enseñando, qué estás enseñando. Es muy diferente que yo les hubiera dicho a los maestros, no, ustedes son una bola de ignorantes, no saben nada, ni la Biblia. No, o sea, hay formas de reprender, ¿vale? Y cuando es en amor, hermano, vamos a ver que eso edifica a la iglesia. Así que, hermano, esto pasó antes del concilio. Amós 9, 11 y 12, profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Esto, hermano, es el evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Sabes que este versículo nos lo enseñó el pastor Lemus hace muchísimos años cuando estábamos en el grupo de alabanza? Y nunca lo entendí, hermano, nunca entendí. Yo levantaré y restauraré el tabernáculo de David que está caído. Y nunca lo entendí. Hasta apenas hace unos días, hermano, que estaba preparando el estudio, dije, oh, resulta que están hablando de Cristo. Ese texto está hablando de Jesús. Así. Porque es necesario, hermano, que nos sigamos preparando por eso. Porque tú puedes tener muchos años y ser el pastor de la iglesia y no saber. Eso es una verdad. Y como nos encanta a nosotros los pastores que la gente piense que sabemos. Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este también, hermano, tiene que ver con el texto que acabamos de leer en Amós. El tabernáculo de David fue restaurado en la persona y obra de Cristo. Eso es a lo que se refería, hermano. Y primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, solamente la parte A. Si tú lees dice, no hace nada indebido, es el amor. Está hablando del amor, ¿te acuerdas? No busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Eso se divide como si fueran partecitas. La primera parte es donde quiero que tú pongas atención. No hace ¿qué? Nada indebido. Eso es lo que hace el amor. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver dentro del texto, hermano. ¿Te acuerdas lo que te dije acerca de las personas que ya son mayores, que se criaron en otra época de la iglesia y que tienen arraigados esos valores que en aquel tiempo siguen siendo muy buenos, hermano, de respeto a la casa de Dios, de reverencia a la casa de Dios? No puedes menospreciarlos, no puedes insultarlos diciendo, ya están viejos, porque el amor no hace nada indebido. Y de esa misma manera, los que fuimos criados de esa manera, no podemos ensañarnos con los jóvenes y con los pequeños diciendo que ahora son rebeldes y que no tienen temor de Dios, porque el amor no hace nada indebido. Esa es la razón. Ahora sí, hermano, vamos al texto. Los versículos 1 al 5, hermano, proponen el punto en cuestión. Los judíos ortodoxos convertidos al cristianismo no tenían problema con que los gentiles vinieran a ser parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de lo que pasó en la casa de Cornelio? Llega Pedro, les empieza a hablar a Cornelio y a todos los de su casa, y el Espíritu Santo, ¡fum! Y había ahí otros judíos junto con Pedro, ¿se acuerda? También sobre los gentiles viene el Espíritu Santo, sí, y entonces dicen, bueno, no tenemos problema, ya nos dimos cuenta que Dios también
permite que los gentiles sean salvos, pero eran ortodoxos. Y durante muchos siglos, desde Abraham, ¿cuál era la enseñanza de la ley? El pacto con Abraham. ¿Cuál era la enseñanza del pacto con Abraham? ¿Cuál era el distintivo del pacto de Abraham? La circuncisión. Para ellos esto era de vital importancia, porque la ley decía que un incircunciso no podía ¿qué? Ser parte del pueblo de Dios. Si querías ser parte del pueblo de Dios, tenías que circuncidarte. Pero aparte de eso, hermano, había un montón de leyes. ¿Has leído Levítico y Números, hermano? Lo digo porque yo estoy ahí ahorita. Estoy en Números 30, me faltan solamente 6 capítulos para terminar con Números y pasar a Deuteronomio. Es una de repeticiones. ¿Has leído ese capítulo donde dice que se presentó cada uno de los príncipes de cada tribu, 12 príncipes, y trajeron, primero fueron 6 carretas me parece, pero después dice, y una cuchara de oro y un tazón de plata, y entonces no sé cuántos bueyes y cuántos, y se repite 12 veces porque todos trajeron lo mismo. Y tú dices, ¿para qué eso está ahí? Mi esposa mandó un reel, no sé, de una mujercita, ¿cómo se llama la mujer? Nancy DeMoss, y ella dice que su esposo acababa de morir y en esos días se atrasó en leer su Biblia y se pone a leerla y dice, necesito consuelo, y tú me pones a leer lo que trajo cada príncipe, y entonces entendió, hermano, que eso está ahí para que tú sepas que cada día Dios va a traer provisión. Pero de que es cansado leer, eso sí es cansado. Y es una tras otra las leyes. Y cuando te presentes delante de Jehová, vas a traer esto para holocausto, y esto para sacrificio, y esto para acción de gracias, y esto, y así, y así, y así, y así, y con sus libaciones, y con su harina, y con su esto. Esa era la enseñanza del pueblo judío, porque ellos sabían, estaba metido en su ser, que ellos eran el pueblo apartado de Dios, un pueblo especial, un pueblo que no se mezclaba con los otros pueblos. Y ahora el problema es que Dios está aceptando a los gentiles, pero los gentiles no se están circuncidando, no están circuncidados. Los gentiles practican cosas que nosotros como judíos tenemos prohibido practicar. Y eso, hermano, fue un choque cultural. Ahora, los judíos también tenían sus asegúnes, ¿no? Estos fulanitos eran mentirosos porque Jacobo no los mandó, lo vamos a ver más adelante. Ellos dicen, venimos de parte de Jacobo, ¿no? Y resulta que Jacobo dice, no, 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 nosotros no los mandamos, ¿eh? Ahora, dice aquí, hermano, su identidad se remitía a la circuncisión, pacto de Dios con Abraham. Vamos a ver qué dice Génesis 17, 9 al 13. Solamente lo vamos a leer. Génesis 17. Nueve al 13. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Para los tiempos del Nuevo Testamento habían pasado muchísimos años. ¿Qué tradiciones seguimos guardando nosotros de nuestros ancestros?
¿Cuántos de nosotros hoy seguimos con los remedios de la abuela? Que si te entraba aire en el oído, porque luego, ¿no? Se te tapa el oído. No, no, no. Ponte un cigarro aquí y se destapa. Y ahí vamos, ¿no? Que ponte un pañuelo rojo si estás torcido del cuello, que con un paliacate rojo te tienes que destorcer. Cosas como esas. Bueno, estos hombres era la ley de Dios y la tomaban en serio, muy en serio. Y después de todo lo que les había pasado, del exilio a Babilonia, del exilio a Siria, de todos esos exilios, decían, ahora más que nunca, ¿qué hicieron los fariseos, hermanos? Le añadieron ley a la ley. No podemos culparlos. Esa era su identidad. Ahora, entonces, lo que ellos estaban diciendo de forma implícita es que el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio incompleto. Otro asunto es el legalismo asfixiante en el que la salvación depende de nuestro nivel de consagración, vida devocional o nuestra obediencia. Eso, hermano, durante muchos años, creo que fue un estilo que a mí, yo lo aprendí del pastor de la primera iglesia. Si no llegas temprano a la iglesia, si no sirves en la iglesia, si no llevas un devocional diario, si no lees la Biblia a diario, si no caminas correctamente, si no diezmas, si no ofrendas, si no haces esto, si no haces aquello, entonces Dios se enoja contigo. Y pues yo venía del mundo y venía de las agrupaciones y donde dice al pueblo que fueres haz lo que vieres, ¿no? Y yo lo compré así. Y estaba yo más condenado, hermano, que nada, porque ya me equivoqué, ya Dios se enojó conmigo, ya Dios me va a castigar, ya Dios esto, ya Dios lo otro. Eso, hermano, es asfixiante, porque nunca alcanza. Bueno, entonces, ¿con qué tenemos a gusto a Dios? Y no es una cuestión de Dios, es una cuestión del que enseña. Ahora, este mensaje dice que Cristo es un salvador parcial. Pues Él abre la puerta, pero depende de tu esfuerzo que esa puerta no se cierre. O sea, Cristo dice, yo ya morí, pero ahora depende de ti, ¿no? Que no te pierdas. No, hermano, esa salvación no es la de Dios. La salvación es Cristo y nada más. Ahora, esto no significa, hermano, vive como quieras porque Cristo ya murió por tus pecados, es lo que yo le decía. ¿Es solo por fe? Sí. Pues ya creí en Cristo. Momento, vamos a tranquilizarnos, ¿te parece? Vamos a sentarnos, vamos a respirar y déjame te explico. El texto dice, por cierto, hasta lo cantamos. Alguien recuérdeme, el que está en Cristo, nueva criatura, ¿de dónde viene? Segunda carta de los Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Perfecto, le explico. Si alguien de aquí, hermano, le dijeran, te vamos a dar la oportunidad de tu vida, vamos a hacer que seas un deportista de alto rendimiento, no importa la edad que tengas, ¿sale? Pero te queremos dar una segunda oportunidad. Y para que puedas cumplir y puedas estar apto, a partir de hoy tienes que cambiar todo tu régimen de vida por el que nosotros te vamos a decir. De lo contrario, no vas a poder tener esa oportunidad. Tendrás que obedecer estas nuevas reglas porque son para tu beneficio. Tenemos que ponerte en forma, tenemos que cambiar tu alimentación, tenemos que cambiar tus rutinas de sueño, tus rutinas de vida diaria. ¿Lo harías? Porque esta es una oportunidad única y esto te va a resolver toda tu vida. ¿Lo harías? Claro que sí. Entonces, si te gustan las garnachas, te van a decir ellos, ya no puedes comer garnachas.
Ahora vas a comer de manera ordenada. Te vas a levantar a cierta hora, vas a desayunar a cierta hora y ciertos alimentos. Vas a comer a cierta hora y vas a comer ciertos alimentos. Y vas a cenar a cierta hora y vas a cenar ciertos alimentos nada más. Te vas a ir a dormir a esta hora y te vas a levantar a esta hora. Vas a ejercitar tu cuerpo a tales horas, vas a hacer estudio de tu persona y estudios médicos y estudios psicológicos y vas a tomar clases con esta psicóloga y con este motivador. Y todo eso, hermano, va a abarcar tu vida. Esa es una nueva vida. Al final del experimento, tú serás un atleta de alto rendimiento aunque tengas 80 años. Y vas a poder cumplir con los requerimientos que demande tu nueva vida. Eso, hermano, es creer en Cristo. Tú y yo estamos acostumbrados a hacer lo que se nos pegue la gana. Cuando andábamos en nuestra vida loca, como dijera el salmista Ricky Martin, ¿no? ¿A dónde? ¿A qué hora te levantabas? ¿A qué hora te dormías? Y es que dormías. ¿Cómo te alimentabas? ¿Qué le metías a tu cuerpo? ¿Qué estudiabas? Creo que en la vida habías leído un libro, ¿no? Yo, puros sensuales, ¿no? De Corín Tellado y esas cosas, ¿no? ¿A dónde? ¿Cómo gastabas tu dinero? ¿O cómo estabas endeudado, que es mejor dicho? ¿Ah? Y así. Y dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Ya no se manda solo. Se gobierna por la palabra de Dios. Cuida su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Y hace las cosas que Cristo hacía. Y para aprender qué es lo que hacía Cristo, aquí está. Y dice que, hermano, Cristo oraba al Padre. Que Cristo leía las escrituras de la ley. Que Cristo hacía buenas obras. Que Cristo suplía necesidades. Que Cristo tenía compasión de las multitudes que estaban perdidas. Que Cristo perdonaba el agravio, que Cristo no profería improperios contra nadie, que no guardaba rencor. Y le seguimos así, hermano. Esa es la nueva vida. Esa es la vida de un cristiano. No leemos la Biblia porque la tenemos, no, leemos la Biblia porque los cristianos leemos la Biblia. Eso es lo que hacen los cristianos, leen la Biblia. Los cristianos no leen Memín Pinguín, ni leen Corín Tellado, ni nada feo. Leen la Biblia porque en ella está la vida. ¿Los cristianos oramos? Sí, porque es la forma de comunicarnos con el Padre y mantener esa relación con nuestro Señor Jesucristo y ser gobernados por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace un cristiano normal. ¿Un cristiano normal viene a la iglesia? Sí, porque eso es lo que hacemos los cristianos. Pregúntale a un borrachín si él se avergüenza de ser borracho. Él se echa su tonalla, ¿no? Se compra su pachita, anda todo mugroso y luego ni se baña, ¿no? Los más deteriorados ahí andan con su costal y su perro. Y no sienten vergüenza. ¿Por qué? Porque yo soy un borracho. Porque soy alguien que le gusta vivir así y no se avergüenzan. Aunque la gente le diga, mira, ahí va el borracho. ¿Qué? Sacan el pecho. ¿Y por qué nos avergonzamos de ser cristianos? Mira, lleva su Biblia. Sí, porque soy cristiano. Es lo que leo. Mira, ahora por los alimentos. Sí, porque eso es lo que hacemos los cristianos. Le damos gracias a Dios por todo. Eso es una nueva vida. Y luego, mira, se le cerraron y no dijo nada, porque los cristianos no somos atrabancados. Bueno, eso creemos, ¿no?
Mira, lo insultaron y se quedó callado. Insultaron a su esposa y no dijo nada. Mejor se fueron y no buscaron pleito. Porque los que buscan pleito salen en el canal 4 y en el 6, que los mataron a plomazos. ¿Sí? ¿Por qué eso hacemos los cristianos? No maldecimos. Porque nuestro Señor nunca maldijo. No, se equivoca, pastor. El Señor maldijo. Ay, Dios mío. Te amo, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Sí, porque eso va a pasar. Te vas a encontrar con ese tipo de cristiano que todavía no entiende de qué se trata. Eso es lo que estaba pasando con los judíos de la iglesia, que se habían convertido al cristianismo. No entendían cómo era la vida cristiana. No la entendían. Porque ellos habían sido educados en la ley. Ese era su problema. Ahora, no significa vive como quieras porque Cristo ya murió por tus pecados. Lo que sí significa es que nuestra aceptación delante de Dios depende únicamente de la obra de Cristo en la cruz y su vida perfecta. Él ya vivió y cumplió con los requerimientos de la ley. Él fue el sacrificio perfecto. No hay otro sacrificio que se pueda hacer. La gracia de Dios es precisamente eso, algo gratuito, sin mérito humano alguno. De lo contrario, ya no es gracia. No sé si es Romanos o es en Hechos cuando dice, si lo que se le da de salario a un jornalero es su paga, entonces eso ya no es gracia. Entonces eso ya es salario. Si Dios nos bendijera porque nos portamos bien, entonces ya no es gracia, hermano. Esa es la paga que merecemos por portarnos bien. Y no. Dios nos da vida eterna y nos da todas las bendiciones. ¿Seamos fieles o le demos la espalda? ¿Sí o no? Eso es gracia. Ahora, versículos 6 al 11. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, porque no era un asunto menor, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Ve cómo la exhortación con amor produce fruto, hermano. Pablo lo confronta delante de todos, lo leímos en Gálatas. Pedro, lo que estás haciendo está mal. Y Pedro entendió y se levanta y dice, ¿recuerdan la casa de Cornelio? Bueno, yo lo estoy inventando, ¿sale? O sea, pero él está refiriendo, ¿se acuerdan cuando Dios me envió? Esto ya es de mi cosecha, ¿no? Yo supongo que fueron las palabras de Pedro, porque no están ahí. ¿Se acuerdan de la casa de Cornelio? Yo estaba predicando, estaba hablando de la vida de Cristo y el Espíritu Santo descendió. Y yo recuerdo que no se circuncidó ninguno de ellos. Pero el Espíritu Santo descendió. Entonces, si Dios no les puso carga, ¿por qué nosotros les vamos a poner una carga? Hermano, es como si yo te dijera, para que seas salvo tienes que ser alcohólico y un año a AA y entonces ya puedes ser cristiano. Estás mal. No. Jóvenes, si no son alcohólicos o drogadictos, Dios no los va a salvar. ¿Cómo crees? Eso sería un absurdo.
No podemos pretender, hermano, que las personas se van a salvar por lo como nos pasó a nosotros. Lo que te pasó a ti es personal y es único, lo que me pasó a mí es personal y es único, y Dios se presentará a la vida de cada quien de manera personal y única. Y Él es el que los va a salvar. Así que no le pidas a otros que vivan como a ti te gusta. Pídeles a otros que se conduzcan como Dios dice que deben conducirse. Eso sí. ¿Vale? Pero no les pongas reglas en base a tus principios o a tu avance. Es que tiene que levantarse a las 3 de la mañana a orar, porque si no, entonces Dios no lo va a oír. Y el pobre hermano trabaja en la noche, llega a las 2 de trabajar y se duerme y parece a las 3. No, ¿qué pasó? No, tú tranquilo, tú deja que Dios haga la obra. La confrontación de Pablo a Pedro dio fruto, pues aquí Pedro defiende el evangelio por gracia y nada más. Para estar en la presencia de Dios no necesitamos una fachada de virtud. Hace rato decía mi esposa durante la enseñanza, ella y yo éramos buenos para mentir, hipócritas como no ha habido para alguno. Llegábamos ahí al alfarero con nuestros hijos arreglados, con ropa de marca, bien peinado, ¿no? Con nuestro carro que en aquel tiempo teníamos, porque yo era gerente, pero nadie sabía el infierno que acababa de ocurrir en la madrugada, en la mañana. Nadie lo sabía. Nadie sabía que entre semana nos faltábamos al respeto y nos gritábamos hasta lo que nos íbamos a morir. Yo más. Nadie sabía los insultos que yo le hacía a mi esposa, porque ella no iba y lloraba con sus padres. Ella no iba y le decía, nunca me desnudó en la iglesia, si supieran no. Pero iba guardando tanto rencor en su corazón. Y nuestros hijos estaban chiquitos y ¿qué podían decir, no? Cachetadón que les daba el papá. Y así andamos muchos por la vida, hermano. ¿Sabes que esta semana tuve un sueño? Yo no creo mucho en los sueños, hermano, pero tuve un sueño que me cimbró. Resulta, hermano, que yo volví a beber y no era una joven de la iglesia, era una familia de ahí de la colonia. No era esta colonia, era otra colonia, pero era una familia gentil, ¿vale? Por cierto, solamente era la mamá y los hijos. Y había una jovencita, menor de edad, por cierto, y yo me volví a emborrachar y le faltaba el respeto y le insinuaba cosas a esa chica. Al otro día, ya que se me bajó la borrachera, venía la mamá a reclamarme y me decía, usted estuvo insinuando cosas a mi hija y lo voy a así, esto y lo otro. Y entonces, hermano, de repente estábamos aquí en la iglesia y yo llegaba y le decía, yo ya no puedo volver a predicar, yo no puedo estar en el púlpito, porque hice esto y esto y esto. Y entonces entraba esa familia gentil y la chica decía, no, espérame tantito. Lo que usted dijo, aunque estaba borracho, es que es lo que yo estoy haciendo que mi familia no sabe. Allá en lo oculto yo estoy comportándome de una manera promiscua. Y entonces la iglesia, no recuerdo exactamente, hermano, pero se levantaba y decía, hermano, lo vamos a restaurar, no se vaya, lo vamos a restaurar. Usted se va a quedar aquí y lo vamos a restaurar. Pero eso me cimbró, hermano, así me desperté y dije, Señor, ¿me estás avisando algo? ¿Me conoces algo? ¿O qué va a pasar? Pero en ese mismo sueño, hermano, era otro parecido, no recuerdo porque ese fallo inquieto, hermano, el Señor me decía que yo le predicara a usted cómo fue que Él me rescató, pero que se lo ejemplificara, hermano. Así, que pusiera yo, hermano, aquí una cubeta y lo llenara de agua de ahí del drenaje, que le echara aquí y que le echara todo lo más sucio que encontrara, hermano, y que tomara una rondana oxidada y que la aventara en esa cubeta y le dijera a usted, esa rondana era yo cuando el Señor me encontró.
Y toda esa porquería que está aquí, así era mi vida, llena de promiscuidad, llena de alcoholismo, llena de drogadicción, llena de perversidad, lleno de lujuria, lleno de envidia, lleno de avaricia, de todo. Así estaba mi vida. Y Dios metió su mano y buscó esa rondana sin valor, porque una rondana oxidada, ve y véndela a ver cuánto te dan. Regálasela a alguien, nadie la quiere. ¿Para qué me sirve esto? Pero Dios metió su mano y sacó esa rondana, y después yo ponía otra cubeta aquí con agua, con jabón, y la lavaba, hermano. Intencionalmente llevé una rondana nueva, y yo la cambiaba y sacaba esa rondana nueva y le decía, mire, así fue como Dios me limpió. Y entonces aquí había, no recuerdo exactamente, hermano, haz de cuenta que era algo como esto, un fierro aquí, y yo ponía la rondana, hermano, y entonces apretaba una tuerca, y Dios me dijo, tú vas a hacer esa rondana que yo necesito aquí, para que esta tuerca ajuste, pero esta pieza solamente es una parte de toda una estructura y mecanismo más grande. Pero esta pieza es fundamental y esa rondana se necesita ahí. Y yo comprendí, hermano. Yo no te saqué de esa vida para que fueras famoso, ni rico, ni esto. No, yo te saqué porque fueras una rondana ahí. Ahí te quiero. Yo aquí te quiero. Quiero que hagas lo que yo quiero que tú tienes que hacer. A lo que te mandé. Y ya. Y eres útil en mis manos. Pero en realidad no vales nada. Porque yo me acuerdo, hermano, cuando entraba esa familia, y yo me caía al piso y me empezaba a retorcer. Y ¿sabes qué entendí, hermano? Que a veces Dios nos tiene que humillar para que entiendas que no vales nada sin Él. Sin Él no tienes ningún valor. ¿Qué harías, hermano, si en este momento Dios decidiera exhibir lo más íntimo de tu corazón a la luz de todos nosotros? Que Dios sacara tus más recónditos secretos que no quieres que nadie se entere y te exhibiera aquí tu vida. ¿Qué harías? ¿Te avergonzarías, hermano, de lo que todos veríamos? ¿Por qué crees que a veces Dios nos tiene que humillar, hermano? Porque de repente ya nos creemos que somos algo porque ahora ya predico y ahora ya conozco la... Espérame, sigue siendo una rondana. Es lo que eres. Y siéntete feliz que eres una rondana. No eres un atril, eres una rondana. Ya. Pero para Dios eres valioso en su estructura. Siéntete feliz porque Dios te limpió. Siéntete feliz porque Dios te lavó y siéntete feliz porque Dios te usa. Y entonces entendí, deja de andar con tus pensamientos mezquinos y andar maquinando en tu mentecita a quién transar o a quién engañar o a quién mentir o a quién para obtener lo que tú quieres. Deja de andar hipócrita. Yo dije, sí, Señor, está bien, ya entendí. Yo tenía mis planes para esta semana, hermano. Grandes planes. Y el Señor me los arruinó cuando dije, no, Señor, yo no quiero pasar vergüenza. ¿Vale? ¿Te acuerdas que te dije la semana pasada, hermano? Me ganó la emoción y vi ese comentario y me lo compré. Lo que no te dije, hermano, es que era todo lo que teníamos. No teníamos más. Y yo así, en la semana, Señor, yo sé, Señor, no me mandaste a comprarlo, yo lo quería comprar, pero como decidí, hermano, parar mi carro y obedecer a Dios, el Señor en su bondad me bendijo, hermano. Yo creo que ha dicho, bueno, me voy a sorprender. Exactamente lo que me gasté, exactamente me bendijeron con eso, hermano. Gracias, Señor. Me volvió el alma al cuerpo. Dije, ahora sí ya. Ya me calmo, Señor, ya. No volverá a ser una tontería.
Pero fue necesario, hermano. A veces es necesario que lleguen estas enseñanzas a nuestra vida para que nos demos cuenta, ¿estamos caminando en la fe o estamos solamente siendo una fachada que los demás quieren ver? Pero si supieran lo que está aquí, realmente lo que está aquí, nuestra fachada se caería, así como se cae la cal cuando le cae agua de la lluvia, hermano. Para estar en la presencia de Dios no necesitamos una fachada de virtud, sino un corazón purificado. Mire, ¿sabe qué tan absurdo es esto, hermano? Es como si usted y yo nos cayéramos ahí en el registro. Bueno, una vez Emiliano y yo fuimos a limpiar una cloaca, a un museo. Ay, hermano, una pestilencia. Pero deje de eso, se metía uno y salía negro, hermano. Entonces, imagínese, ¿sabe lo que usted y yo hacemos queriendo engañar a Dios? Cuando nos presentamos delante de Él, nos caímos a la cloaca y quedamos todos mugrosos. Bueno, pero como voy a estar delante de Dios, me pongo un saco blanco. Y así me presento. ¿Qué? El saco está blanco, pero tú estás todo mugroso. Sí es, hermano. Así es nuestra fachada delante de Dios. Yo levanto mis manos y te alabo. Yo predico, Señor. Pero si te quito tu saquito blanco, aquí está completamente sucio. Así está nuestra vida delante de Dios y la queremos tapar con un saco blanco, hermano. Qué absurdo. En lugar de bañarnos, hermano, en lugar de cambiarnos. Eso, hermano, es lo que pasa cuando usted y yo cumplimos con ciertos rituales o conductas. Sí, Señor, yo sigo siendo un iracundo, sigo siendo un ratero, sigo siendo un lujurioso, pero leo la Biblia, pero escucho alabanzas. Ese es nuestro saco blanco. Ese es nuestro saco blanco. Los jóvenes. No, ya estamos leyendo, pastor, ya. Vamos al corriente. ¿Cómo anda tu obediencia, mi niño? ¿Cómo anda tu pureza de tu mente? ¿Cómo anda tu tiempo en el celular? ¿Cómo anda tu respeto con tus padres? ¿Tu honra hacia tus padres? ¿Cómo anda eso, chicos? No, pero nos pusimos un saco blanco, ya leemos. Ya llevo 3 libros. No, hermano, debe usted entender esto. Nuestro corazón debe ser limpiado por Jesucristo. Debes tener un corazón diferente. Debes valorar cada cosa que tienes hoy en día en tu vida. Es que vivo con mis padres. Qué bueno que tienes padres. Es que la casa donde estamos, pues no son las lomas de Chapultepec, pero tienes casa y quien no tiene casa. Es que la escuela donde voy es una de las más feas, pero bueno, vas a la escuela y quien no va a la escuela. Y así. Un corazón limpio valora lo que tiene y bendice a Dios por esas cosas que tiene. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento solo apuntaban hacia Cristo, nunca tuvieron el poder de purificar el corazón. La fe verdadera sí purifica el corazón y eso es a través de Cristo. Estos gentiles de los que habla Pedro no se circuncidaron para ser aceptos por Dios, fue por oír el Evangelio con fe. Y veamos cómo los miembros judíos y gentiles de la iglesia estaban aprendiendo a convivir entre sí. Esto es lo que pasa, hermano, en toda iglesia, de diferentes familias, en diferentes contextos y ámbitos, hermano, estamos tratando de convivir entre sí. Yo sé, hermano, que hay hermanos que son muy pulcros y otros no. Y siempre va a haber quejas. Ay, no puede acomodar eso. No puede, acomódalo tú. Y luego dile, hermano, ¿te parece si lo acomodamos juntos? ¿Te parece si nos ponemos de acuerdo y tenemos la casa del Señor como el Señor se lo merece?
¿Sabes qué, hermano? A mí no me enseñaron a comer con cubiertos. No te preocupes, hermano. Yo no tengo pena por sentarme contigo. Es más, mira, dejamos los cubiertos y ¿te parece si comemos con las manos los dos? Porque al final de cuentas somos hermanos en Cristo. Ah, no, yo nomás me junto con los puros educados, ¿no? Con los nacos, no. Perdóname, naco educado. Sí. Pues sí, hermano. Estos eran los judíos ortodoxos y los gentiles cristianos. Nosotros somos kosher. Yo no. Porque ellos no comían ¿qué? Todos los alimentos. Ellos no comían cerdo. No comían ciertos. Los gentiles, pues lo que caiga es bueno, ¿no? Échame 2 de trepa. Y estos no, o sea, hay diferentes, hermano. Versículos 12 al 21. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillosas. Ese versículo 2, hermano, a partir de ahí ya no vas a ver a Pedro. Digámosle adiós a Pedro. Digámosle adiós a la iglesia de Jerusalén, ya no va a ser la importante. Lo que va a ser Dios a partir de ahorita, hermano, es más impresionante. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. ¿Qué crees que hace Dios aquí, hermano? Cada vez que nos reunimos, nos visita. Porque le gusta, hermano, que tú y yo vengamos con un corazón sincero a cantarle a Él. La alabanza no me gusta. No es para ti. ¿Sale? Te lo aviso, no es para ti. Para el Señor. A Él sí le gusta esa alabanza. Está muy repetitiva. No es para ti. Es para el Señor. Santo. Él es el único santo. Tú ni a Blue Demon llegas. Pero bueno. Visitó a los gentiles por primera vez para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron. Como está escrito después: yo volveré y restauraré la casa de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel quiso que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Ese es Jacobo hablando, hermano. Es él diciéndoles: esto es obra del Señor, y ustedes judaizantes no se preocupen, porque cada semana en las sinagogas se va a seguir predicando lo mismo. Ustedes no se preocupen por eso, ¿vale? Pero ahora hay algo nuevo. Esto, hermano, es el parteaguas del que hablamos al principio. ¿Soy cristiano o no? Si soy un verdadero cristiano, no tengo por qué andarle poniendo cargas a nadie que ni yo mismo llevo, que ni yo mismo puedo llevar. Porque si yo soy de esos cristianos que tienes que leer por lo menos un libro diario de la Biblia, tienes que leer por lo menos 5 veces al año la Biblia, ¿tú lo haces? ¿Tú oras 3 veces al día? Tú te levantas a las 3 de la madrugada y no te despegas con las rodillas dobladas hasta las 7, 8 de la mañana. ¿Eso tú lo haces? Y entonces, ¿por qué se lo pides a los demás? ¿Por qué? Porque esas predicaciones yo las escuché, hermano. A mí no me las contaron, las escuché de personas que se paraban al púlpito y decían: yo me paro a las 5 de la mañana.
y me pongo a orar ahí 3 horas. Hoy. Y tú decías, pues no, yo no califico. Yo 15 minutos y me duermo, ¿no? Y me duelen las rodillas. Es que yo cada que oro derramo mis lágrimas. No, a mí no me salen. Yo envidio de verdad, hermano, aquellos que lloran así. Yo no puedo, en serio, de verdad. Porque eso fue lo que me enseñaron. A mí me predicaron de esa manera, hermano. Yo creo que al día de hoy no te pido cosas como esas. Porque hay cosas que yo ni las hago. Y cuando el Señor me confronta, y no te cuento, hermano, lo mal que yo me siento cuando, sí, Señor, ya sé que no he ido a tu presencia, pero es que, ¿cómo me presento delante de ti? Y ya sabes cómo soy. Y tienes que presentarte. Ya te llegas así con tu cabeza y no importa que no estés arrodillado, ya estás todo arrodillado por dentro, hermano. ¿Con qué le argumentas al Señor? Entonces, hermano, ¿he creído en Cristo solo por fe o sigo intentando ganarme su aprobación por lo que hago? ¿Cómo vives, hermano? Creyendo que si hoy no haces algo bueno, entonces Dios no está a gusto contigo. O sabes que Él está contigo a pesar, y eso te pesa en el corazón y ya no aguantas y le dices, por favor, ayúdame, ayúdame de verdad, yo quiero agradarte, pero no sé cómo. Estoy cansado, Señor. Y si el Señor te habla, hermano, por favor, pon manos a la obra. Si el Señor te dice, el problema que tienes es que aún no resuelves ese asunto con tu hermano, con tu hermana, o con tu familiar, o con tu vecino, ¿para qué te quedas ahí? ¿Iré o no iré? Si ya te habló el Señor. Son como los de Jeremías, creo que era Jeremías cuando le dicen, el restito que quedó después de que se lo llevaron a Babilonia, diciéndole a Jeremías, danos palabra del Señor, nos quedamos aquí y nos vamos para allá, para Egipto creo que era. Y ahí va Jeremías, dice el Señor que aquí nos quedemos y que nos sujetemos. No es cierto, Dios no te habló, nos vamos para Egipto. Oh, pues. Entonces, ¿para qué le preguntamos al Señor? Si te está diciendo, el problema contigo es este, pues ataca el problema. Ataca ese problema, pero urge, hermano. Este año lo empecé, te dije que el 31 hicimos oración y algo pasó, hermano. El asunto es que no empecé leyendo la Biblia. Y de repente, pues sí, Dios te jala la oreja y hoy en la mañana me levanté, hermano, y leí de donde me quedé, que fue el capítulo 16 hasta el 30. Y ya me puse al día. Y no para estar bien con Dios, no para que me acepte, no. Porque es que yo le dije a Dios que quería caminar bien. Y ahora en uno de esos capítulos dice, si le prometiste algo a Dios, cúmplelo. Entonces dijo, oh, sí, ya estamos bien, ¿no? Pero no porque es que si no leo hoy no puedo predicar. No, yo sé que puedo predicar, hermano, pero el asunto es que yo le dije al Señor, yo quiero caminar en obediencia, Señor. Yo de verdad quiero agradarte. Ya estoy cansado de que una semana sí, una semana no, un mes no y una semana sí. Ya Marté, quiero hacer las cosas bien. Y Dios nos sorprende, hermano. Dios, te das cuenta y dices, eres hermoso, Señor. Porque lo que yo no puedo hacer, mira, tú lo haces, tú los traes otra vez. No puedo. Yo soy pésimo para esas cosas, soy un fracaso. Pero tú eres bueno y tú sí puedes. Ya. Ahora, si insisto en que debo hacer algo, entonces sutilmente estoy diciendo que Cristo no es suficiente.
Por eso, no debemos celebrar nada del pueblo hebreo. No necesitamos guardar fiestas, evitar alimentos o hablar en hebreo para ser más espiritual. Hermano, jamás permitamos que yo empiece aquí un día y te llegue con esa cosa que va aquí. No, sal corriendo, hermano. Es que si no estudias la Biblia en hebreo, entonces no conoces los... No, hermano. Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que necesitamos y nada más. ¿Sale? Y nada de que yo no como eso no. Ahorita te voy a explicar esa parte porque quiero que entiendas esto, hermano. Necesito que lo entiendas para que podamos avanzar en esto, hermano. Si el día de hoy no lo entiendes, puede ser que tu cristianismo y el mío, hermano, no sean el cristianismo de Jesús. Versículos 22 al 35. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos en Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Le dije que eran mentirosos. Este versículo explica el versículo 1 del capítulo 15. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, porque era una pregunta. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Nos circuncidamos o no nos circuncidamos? ¿Seguimos la ley de Moisés o solo la fe en Jesucristo? Pues nos pareció bien al Espíritu Santo, que es Dios, y a nosotros, no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Esto que vamos a leer, hermanos, son leyes ceremoniales, no son mandamientos, ¿eh? No vayas a pensar, ahí está, si ellos dijeron, no. Esos no son mandamientos, son leyes morales y ceremoniales. No te confundas, hermano. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Escucha, hermano, y pon mucha atención. Yo sé que ese día va a ser un poquito más colgada la predicación, pero aguantes tantito. Bien, el asunto es este. Los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, hermano, tenían leyes de alimentación y leyes ceremoniales, y para ellos era un conflicto muy grande. Y entonces dicen, tú que eres gentil libre en Cristo, esa libertad no te da derecho para lastimar las tradiciones y la fe de los judíos que se están convirtiendo en cristianos. No tienes ese derecho. Eso, hermano, es lo que tú y yo no queremos entender. Y eso es lo que muchos púlpitos enseñan. Tú puedes tomar alcohol, tú puedes tomar cerveza. Lo que no puedes es embriagarte porque la Biblia lo prohíbe, pero Cristo bebía vino. Está bien, yo no estoy diciendo que no, hermano, ahí están las escrituras. Proverbios dice que el vino que Dios nos da para que nos alegremos. Sí, yo sé lo que dice la Biblia, hermano, pero no tengo derecho a ofender a alguien por quien Cristo murió. Eso también lo dice la Biblia. Y eso, hermano, es lo que quiero que quede claro el día de hoy. Tu libertad en Cristo, hermano, está sujeta a la ley del amor, que es más grande. ¿No dice eso primera carta a los Corintios 13? ¿Os enseñaré un camino mejor? ¿El amor?
Y empieza toda la lista. Esa ley es mayor, hermano. Lo que a continuación vemos tiene que ver con la ley del amor, pues es por esta razón que se escriben estas normas de conducta para los cristianos gentiles. Pues debemos entender que para los judíos ortodoxos, tantos años de tradiciones producían un conflicto en su interior. La pregunta aquí es, ¿cómo mantenemos la unidad con aquellos que aún son débiles o siguen pensando que hay reglas de conducta que se deben respetar? Pastor, quisiera hablar con ustedes que nos equivocamos. No, porque ofendiste a Cristo. Me ofendí. Espérate. Dios te mandó como juez. ¿Cuántas veces tú, pastor, has ofendido al Señor con tu manera de vivir? ¿Cuántas veces lo has ofendido? Y el Señor te ha perdonado y tú no puedes perdonar. Tú no tienes a Cristo en el corazón. Tú no tienes autoridad para enseñar. Así que bájale 15 rayas, ¿te parece? Ya es lo que Cristo haría. Él perdonaría, Él no condenaría. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿No haría eso el Señor? Así que, hermano, si queremos ser obedientes a Cristo, hagamos lo que hacía Cristo. ¿Cómo mantenemos la unidad? Pues siendo como Cristo. La respuesta la encontramos en los siguientes versículos. Mi opinión es que no pongamos obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios, pero deben observar estas cosas porque para los judíos ortodoxos que están convirtiendo en cristianos es importante, para ellos sí les causa problema. ¿Por qué? Es importante mencionar que eran leyes ceremoniales y no pueden desobedecer los mandamientos de Dios. Alimentos ofrecidos a los ídolos. Para la conciencia de los judíos, estos alimentos estaban ligados a las prácticas que ofendían sus principios morales. Toda la carne que se vendía en aquel tiempo, hermano, se entendía que era ofrecida en cultos paganos. Y ese era un conflicto para ellos. Y por eso Pablo tiene que escribir todo un capítulo en Corintios y en otro más, y creo que también en Romanos dice, yo sé que los ídolos no son nada, yo sé que cuando tú oras a Dios, Dios limpia los alimentos, pero si comer carne va a ser causa de tropiezo, entonces no comas carne. ¿Ya? Es eso, hermano. Alguien podría decir, yo soy libre en Cristo, sí, es verdad, pero tu libertad en Cristo no te da derecho a ofender a tu hermano. Animales estrangulados y consumir carne era lo mismo, hermano. Un animal estrangulado no le habían drenado, ¿qué? La sangre. Y la ley le decía a los judíos que, ¿qué? No comerás la carne con la sangre. ¿Decía eso la ley o no? En ella está la vida. Entonces, hermano, desde mucho antes, pero para ellos era algo tajante. Tiene que ver con lo escrito en Levítico 11, 17 y 22. Por tiempo no lo podemos leer. Así que se trata de una regla o ley de amor. No lo dice en general, hermano. Lo dice para cuando un cristiano gentil se encuentre en un contexto judío, de convivencia con hermanos judíos. Te explicaba, hermano, a los que fuimos al retiro de matrimonios. Tú y yo sabemos lo que pasó ahí, ¿sí o no? ¿Vale? Y ya te lo expliqué. Si tú vas con tu esposa a un restaurante a comer y en tu corazón está querer agradar a tu esposa, porque Dios se deleita en eso, pues llévala a un restaurante a cenar, un restaurante bonito, si tienes para pagar uno lujosito, pues llévala. Y vas a llegar y lo más seguro es que va a haber música de fondo. Vámonos de aquí porque son unos mundos. No, hombre, ya. Siéntate y disfruta. No ofendes a nadie. Y si de repente, porque te pones romántico, ya se pone romántica, mi amor, ¿quieres que bailemos? Y ahí no hay nadie que te conozca. No es pecado. Pero, y hay alguien que cree que eso es indebido, alguien de tus hermanos en la fe,
que cree que eso no se debe hacer porque ofende a Dios, pues no lo hagas. No te pares a bailar. Sigue cenando y vete a tu casa. Y cuando llegues a tu casa, pones tu disco romántico y bailas con tu esposa. ¿Vale? Ya. Es una ley de amor. Eso es lo que está diciendo el texto, hermano. La inmoralidad sexual, hermano, no era una cuestión ceremonial, obviamente no, pero en el contexto de lo que estamos hablando, dicen los expertos, allá, ¿alguien conoce lo que es una fiesta patronal? Aquí en Chilpan hay una, ¿no? El patrón de Chilpan, no sé quién sea el patrón de Chilpan, creo que es el hermano Juan, ¿no es cierto? Entonces, hermano, en aquellos lugares, ¿te acuerdas quién era la ciudad de Antioquía cuando vimos quién era Antioquía? ¿Cómo le decían a Antioquía? La exportadora de vicios. ¿Te acuerdas? Entonces, hermano, las fiestas patronales ofrecidas a Artemisa y esas deidades siempre terminaban ¿en qué? En orgía sexual. Por eso es que dice, absténganse ¿de qué? De inmoralidad sexual. No vayas a ese lugar. ¿Te acuerdas del tontito eso que te dije que predicó un domingo allá en Huatulco, que Dios te podía mandar ahí a la papaya y a Cipolite y esas cosas? ¿Lujurioso ese? Hermano, tú, estrictamente te lo digo así, tienes prohibido meterte a un tugurio, a un burdel. No puedes, como cristiano, no puedes, no debes, porque ese lugar está lleno ¿de qué? De perversión y pecado. Ahí no entra un hijo de Dios, y no me salgas con que vas a evangelizar, como el loquito ese. En serio, hermano. Hay lugares a donde tú no debes ir, ¿vale? Tienes prohibido ir, si eres hijo de Dios. Porque si alguien te va a entrar ahí, hermano, vas a lastimar su corazón. Y no tienes ese derecho, no tienes esa libertad, en Cristo no. ¿Quieres ir a evangelizar? Ve al seguro, ve allá a las vías, ve a las coladeras, ve a donde quieras. Pero hay lugares donde un hijo de Dios no entra solamente por sentido común. Aquí se está hablando de adoración idolátrica. Esos cultos terminaban en orgías sexuales. Esas ciudades estaban acostumbradas a celebrar los santos patrones. Nuestro argumento muchas veces, hablo de los cristianos libres, es que nosotros no estamos celebrando a dicho santo, pero si tu hermano débil te ve a ti en ese lugar o reunión, entonces puede sentirse tentado u ofendido. Así que los cristianos no deben interactuar con ciertas celebraciones. Una vez más, se trata de una regla de amor. Hay lugares que un cristiano no debe visitar, pues en nuestra cultura se asocian con la perdición y el pecado. Cristo nos hizo libres para amar a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la libertad en Cristo. Jovencito, tú no puedes ir a una fiesta de tu escuela, de Halloween, ni de ningún tipo de fiesta donde va a haber música indecente. Y entiéndelo bien, toda esa babosada que se llama perreo y esas cuestiones, no puedes tú accesar a ella. Así de claro. ¿Vale? Porque por causa tuya y por causa de esos gustos, puede ser que alguien tropiece y Dios te lo va a demandar. Hay un montón de música cristiana y tú eres cristiano. Así. Ahora, dice palabra de Dios para todos en 1 Corintios 8, 9, 13. Pero tengan cuidado con esa libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que deben comer. Si alguien que tiene dudas te ve comiendo en el templo de un ídolo, a ti que sabes estas cosas, puede animarse a comer alimentos que se ofrecen a los ídolos. Aunque piense que está mal, entonces ese hermano por el que murió Cristo será destruido por culpa de tu conocimiento. Si tú eres la causa de que tu hermano, debido a la debilidad de su fe, haga algo que él considera malo, entonces estás pecando contra tu hermano. Pecar contra tu hermano es como pecar contra Cristo. Por eso, si la comida hace que mi hermano peque, jamás volveré a comer carne para no hacerle pecar.
¿Y qué más, hermano? Romanos 14, 14, 15 y 19 al 21. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido, pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actúas en amor. Es una ley de amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. Entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Así que, hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios. Y no se limita a la comida, se limita a todo aquello, hermano, que pueda ofender la fe de alguien. Imagínate que un pequeñito como Isaac nos ve a ti y a mí discutiendo aquí en la iglesia y hablándonos con palabrotas. ¿Qué crees que va a pensar ese niño? Entonces, si algo no me gusta, mejor me quedo callado y después cuando se me baje lo arreglo. ¿Sabes que como padres a veces pecamos en eso? No nos importa que estén ahí nuestros hijos oyendo todo el guateque. Al fin que qué. Tenga cuidado, hermano. Te lo digo por... Así éramos mi linda esposa y yo. Por último, hermano, versículos 30 al 35. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en todas las iglesias de ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Les dije a los maestros, hermanos, el día de hoy, revise cómo está enseñando y enseñe bien. A los de kinder, a los de primaria y a los jóvenes, enséñeles bien. No les ponga cargas, no les diga cosas que si no haces esto, entonces Dios no se enoja, pero sí enséñales que la fe en Cristo nos transforma por dentro y que esto es consecuencia de amar a Dios, que solamente es consecuencia de amar a Dios, pero que Él nos ama sin condiciones, estrictamente sin obras, que las obras son producto del amor de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero quítales las cargas, quítales la culpa, quítales esa culpa, hermano. Chicos de la alabanza, váyanle pasando, dame tantito tiempo y ya. ¿Cómo podemos aprender de este texto? Como podemos aprender de este texto, la sana doctrina, hermanos, no divide al pueblo de Dios, lo edifica, lo consuela. Defender la verdad en amor hace que la iglesia crezca y avance. ¿Qué es lo que más le interesa a usted como miembro de esta iglesia, hermano? ¿Defender su libertad o que el evangelio avance? ¿Defender su libertad o guardar la unidad? El evangelio, hermano, no necesita modernidad, ni que pongamos aquí todo de negro, ni luces, ni esas payasadas. No necesita nada, ¿sale? Está bien como está. No hay que poner música más acá para que los chavos. No. Hoy, hermano, si no te diste cuenta, hoy fue algo hermoso, hermano. Y eran puros cantos viejitos. No necesitamos modernizar nada, hermano. Dios sigue obrando igual, porque todo se trata de Él, no de estrategias. El evangelio no necesita modernidad ni actualizaciones. El evangelio es perfecto porque Cristo es perfecto y Él es suficiente. Escucha, hermano, la verdad sin amor
endurece. Y el amor sin verdad es un engaño. Te tengo que decir lo que te tengo que decir, hermano, porque quiero que tú y yo de verdad estemos en Cristo. Vamos a alabar el nombre del Señor.